¿Me ayudan? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Hay 25 solamente presentes. Bueno, ¿pueden ver en su pantalla, por favor? Sí, doctora, se ve. Ya. Hoy vamos a hablar dos temas importantes que están incluidos para el primer parcial. El ciclo menstrual, sus trastornos y la hiperemesis gravídica. Por favor, si me podrían dar datos si ya se ha dado lo que es la regulación de hormonas y la histología dinámica del aparato genital femenino. Sí, doctora. Ya. ¿Amenorrea también se vio? Sí, doctora. Primaria, secundaria. ¿Me podrían dar ese dato, por favor? Bueno, vamos a continuar entonces hablando del ciclo menstrual, ¿ya? Primeramente hay que aclarar un poco los conceptos, ¿no? Decir, ¿qué es un ciclo sexual? ¿Qué es un ciclo ovárico? ¿Qué es un ciclo uterino? Inclusive la referencia bibliográfica de Goría habla del ciclo cervical, ¿ya? Entonces, para un buen entendimiento, prácticamente los tres hacen referencia a lo mismo. Si ustedes se pueden fijar, el ciclo sexual son los cambios fisiológicos que se producen en el aparato reproductor femenino, o sea, el concepto ya es más íntegro, habla del aparato reproductor femenino y que hace posible el embarazo o la menstruación. El ciclo ovárico también se produce cambios fisiológicos, pero en los ovarios, y que tiene dos funciones importantes, la de liberar los ovocitos maduros y la también de producir las hormonas sexuales. En el ciclo ovárico se van a producir tres fases. Todas estas modificaciones fisiológicas se producen en tres fases. El ciclo uterino o menstrual también son cambios fisiológicos, pero en el útero. Y también tiene tres fases donde se van a producir los cambios fisiológicos, histológicos. En otras palabras, es lo mismo al hablar de ciclo sexual, ciclo ovárico, ciclo uterino o ciclo menstrual. La diferencia está, las manifestaciones se producen, en este caso el ciclo ovárico, se produce en los ovarios. Pero esos cambios, esa liberación de hormonas, esas fases folicular, ovulatorio y lúteo, se va a manifestar en otro órgano. Y ese órgano es en el ciclo uterino, en el útero. Y cuando hacemos referencia del ciclo uterino como tal, y actualmente en otros textos está como ciclo endometrial. Quiere decir que son cambios fisiológicos que se va a producir en el útero. De ahí viene la denominación. Lo que está ocurriendo en el ovario va a ocurrir en las estructuras del útero. A eso nos estamos refiriendo para poder comprender mejor esto. Entonces, en muchos textos van a mencionar casi lo mismo, con la diferencia que las estructuras histológicas, los cambios que se van manifestando son diferentes. Seguimos. Entonces, ¿qué es qué entendemos nosotros por ciclo menstrual? Es un proceso cíclico, natural, fisiológico, que se presenta en el útero de la mujer para el embarazo o para la menstruación. Esos cambios va a ayudar, va a asegurar un embarazo cuando hay fecundación o, de lo contrario, va a asegurar la menstruación. Y eso va a ocurrir en todos los meses de la edad reproductiva, en la mujer en edad fértil. Esos cambios fisiológicos se van a producir desde el primer día de la menstruación hasta el primer día del periodo siguiente. Quiere decir que un ciclo menstrual
empieza el primer día de la menstruación y termina ese ciclo hasta el primer día del periodo siguiente del ciclo menstrual o de la menstruación. ¿Ya? También podemos decir que es el periodo comprendido entre el comienzo de la menstruación y en el inicio de la siguiente menstruación. Así también se lo conceptualiza el ciclo menstrual. Con respecto a su periodo de duración, en la mujer en edad reproductiva, una mujer joven, tiene una duración promedio de 28 días. Ese es el promedio, pero el rango normal es de 24 a 35 días. En otros textos está de 21 a 35 días. Entonces, para no confundirnos, sobre todo para una evaluación, el rango normal vamos a decir que es de 21 a 35 días. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas, aquellas mujeres que sus ciclos menstruales son cortos o son muy prolongados? En una revisión que se ha hecho de varios trabajos, casos clínicos, una revisión con referencia a esta temática, se han encontrado que aquellas mujeres que tienen ciclos cortos, menores de 21 días y mayores a 35 días, generalmente la ovulación es casi nula, es escasa. Es decir, que van a cursar con ciclos monofásicos. No se va a producir esa fase proliferativa, secretora, si estamos hablando del útero, y si es del ovario, no se va a producir la fase folicular y la fase lútea. Va a faltar la segunda fase. A eso denominamos ciclos monofásicos. Entonces, están menstruando, pero no hay ovulación. ¿Cuándo hablamos de un ciclo menstrual normal? El ciclo menstrual es normal cuando interactúan tres órganos importantes: el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Este eje gonadal se encuentra en reposo en la niña. Pero ya cuando la mujer está en la etapa de la pubertad, este sistema o eje gonadal se va a activar. Esa activación, como ustedes lo pueden ver en este dibujo, empieza desde el hipotálamo, continúa con la hipófisis anterior, el ovario. El ovario estimula el útero para los cambios fisiológicos porque tienen que asegurar el embarazo cuando hay fecundación o que se produzca la menstruación. Y va a haber una retroalimentación positiva o va a existir una retroalimentación negativa. También ya han debido hablar en las clases anteriores el hipotálamo que secreta las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, ¿no es cierto? En la etapa de la pubertad estimula a la hipófisis y la hipófisis se encarga de liberar las gonadotrofinas. Y esas gonadotrofinas estimulan al ovario para que el ovario produzca, secrete estrógeno y progesterona. Estas dos hormonas van a actuar a nivel del útero si el útero tiene transmisores. Toda esa información es basada en neurotransmisores. Tiene receptores. Si los receptores son pocos, entonces, así tengamos bastante cantidad de estrógeno, no se va a producir el efecto esperado, y lo mismo con la progesterona. Entonces, ahí es donde se produce una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Estamos recordando lo que en clase anterior ya han tocado ese tema. Ahora, teniendo en cuenta cómo es nuestro tema ciclo menstrual, ¿no? Entonces diríamos, hablaremos lo mismo que de lo que nos dijo en clase anterior del ovario. No. Lo que tenemos que hablar, qué es lo que está ocurriendo, qué cambios se está produciendo en el útero. Y principalmente esos cambios
fisiológicos, histológicos que se producen en el útero, principalmente es en el endometrio. ¿Va a haber cambios en el cuello uterino a nivel de la secreción del moco? Sí. En el miometrio también, pero es menos evidente. Donde existe un cambio, pero importante, potencial, es en el endometrio. Y el endometrio tiene esa capacidad de poder experimentar esos cambios cíclicos. Esos cambios cíclicos es gracias a las hormonas esteroideas secretadas por los ovarios. Y no solamente van a ser cambios cíclicos en su estructura, también va a haber cambios enzimáticos. Si recordamos histología, anatomía, el útero tiene varias capas. Desde un punto de vista histológico, el endometrio también tiene capas. Una capa basal y una capa funcional. La capa basal está más interiormente y la capa funcional está más hacia la cavidad uterina, hacia la cavidad endometrial. De estas dos capas hay una que se regenera y la otra no. La capa basal es la que no va a sufrir cambios durante el ciclo menstrual. Sin embargo, la capa funcional es la que va a sufrir los cambios cíclicos por el influjo hormonal de los ovarios. Pero para que esta capa funcional se regenere, es gracias a la participación de la capa basal. Ahí están las células madre y de ahí se va a regenerar. Pero no tiene esa capa basal los receptores para las hormonas esteroideas. Por lo tanto, esa es la razón por la que no se modifica, no se produce cambios en esa etapa del ciclo menstrual. ¿Qué hay en esa capa funcional? Hay dos estratos, un estrato compacto, un estrato esponjoso, donde están las células glandulares y está el estroma. Es ahí donde se van a producir los cambios. Aquí tenemos una foto de un corte histológico donde observamos dos cambios importantes en su estructura. La capa basal, fíjense, y la capa funcional. Probablemente vamos a tener pocas oportunidades de ver este tipo de estructuras histológicas en el microscopio, dentro de nuestro ámbito clínico del ejercicio de la profesión. Pero para poder ilustrar y para poder entender qué cambios fisiológicos se producen en ese nivel y de dónde estamos hablando, ¿no? Prácticamente es a nivel del endometrio. Y en ese endometrio hay dos tipos de capas y van modificándose la capa funcional. Las fases del ciclo ovárico, ya ustedes lo saben, fase folicular y la fase lútea, que está separada por la ovulación, ¿no es cierto? Lo mismo es reflejado en el útero, pero cambia su denominación. Fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual o intramenstrual. Desde un punto de vista ecográfico, se dice fase intramenstrual. La fase proliferativa recibe estímulo del estrógeno. La fase secretora recibe estímulo de la progesterona. Y en la fase menstrual descienden las hormonas esteroideas. En este caso, con más evidencia, desciende la progesterona porque es la que estaba elevándose. Y luego desciende. En la fase proliferativa a nivel del endometrio, vemos aquí lo que está ocurriendo en el ovario, ¿no? Pero ¿qué ocurre a nivel del endometrio en esa capa funcional? Entre los días 5 al día 13, existe una regeneración del estrato funcional. Hay una proliferación de esa capa funcional. Y eso se debe a que las glándulas de esa capa empiezan a proliferar.
Primero están rectas, después se tornan tortuosas a medida que va pasando los días y se van aproximando al día 11, 12, 13. Esa etapa o fase proliferativa después de la menstruación mide aproximadamente 1 a 2 milímetros. Pero a medida que va continuando la regeneración, proliferación de esta capa, en esta fase proliferativa, el endometrio ya adquiere mayor grosor, ya está más grueso. Ese espesor máximo del endometrio en un ciclo menstrual normal mide 12 milímetros. Algunos textos nos dicen 10 milímetros. Con fines académicos y para una evaluación, entonces vamos a concluir que mide 12 milímetros. Ahora, este estrato funcional tan importante, desde un punto de vista ecográfico, nos ayuda a determinar por qué una mujer está sangrando, por ejemplo. Y ahí vamos a ver algunas ecografías para poder ilustrarnos mejor qué es lo que ocurre. De dónde vienen ciertas palabras que los ginecólogos o en un reporte ecográfico con mucha frecuencia lo mencionan. ¿Cuándo llega a medir 12 milímetros de espesor el endometrio? Entonces, como decíamos, cuando es un ciclo menstrual normal, mide 12 milímetros y eso es en el momento de que hace el pico máximo la hormona luteinizante. Ahí se llega a esos 12 milímetros de espesor. Esto es un endometrio proliferativo. El endometrio secretorio, fíjense. Proliferativo, secretorio. Entonces, en la fase secretora, que empieza del día 14 hasta completar el ciclo menstrual 28 días, es después de la ovulación. Allí se va a producir una actividad importante donde las glándulas endometriales se van a cargar, se van a llenar y van a expulsar glucógeno. Los vasos sanguíneos van a proliferar, se van a dilatar, se van a cargar de flujo sanguíneo importante. Es decir, hay una proliferación y una secreción en las glándulas endometriales. Los vasos sanguíneos se tornan más tortuosos y también existe actividad enzimática importante a este nivel. Aquí vamos a observar el endometrio secretor y aquí las diferencias que existen en ambos endometrios, ¿no? Totalmente diferente, mucha actividad mitótica en la fase proliferativa y aquí podemos observar, parece como si fueran hojas, ¿no? Deshilachadas. Ese es el endometrio secretor. ¿Qué ocurre en la fase menstrual? Dijimos que hay 3 fases, proliferativa, secretora y la fase menstrual. En la fase menstrual hay principalmente 3 eventos importantes, para resumir. Una desintegración del estrato funcional, esa capa funcional que se ha estado proliferando, cambiando por los estímulos hormonales, primero estrógeno, luego progesterona, se desintegra. Hay una necrosis isquémica, porque los vasos sanguíneos tienen espasmos, se contraen. Hay una autodigestión enzimática. Las enzimas van a acelerar en la destrucción de las células porque va a haber una digestión, una destrucción de los tejidos. Pero esa destrucción está regulado también, no es que van y todo lo van a destruir tampoco. Hay una regulación que ocurre a ese nivel. Entonces, básicamente se producen estos 3 eventos importantes.
Y las prostaglandinas van a ayudar a que se produzcan justamente esos espasmos, esas contracciones de los vasos sanguíneos y también de las fibras endometriales. Aquí tenemos el endometrio menstrual, completamente diferente a las anteriores, ¿no? Y aquí, con un microscopio electrónico, que también me gustó muchísimo, lo vi en uno de los textos, nos muestra de una manera muy objetiva cómo se van realizándose los cambios fisiológicos histológicos. Lo que más llama la atención, fíjense, de las glándulas, ¿no? ¿Cómo son sus tubos? Sus tubos son rectos, ¿no? Y a medida que va continuando el ciclo menstrual, la fase secretora ya son más espiraladas, más onduladas, más tortuosas y se van cargando de glucógeno. Y cuando ya estamos completando el ciclo menstrual de 28 días, cada vez están más tortuosas y más cargadas de glucógeno. Ahora, todo lo que hemos visto podemos resumirlo en palabras sencillas, lo que está en esta diapositiva, la fisiología del ciclo menstrual, comparando lo que ocurre a nivel de los ovarios y lo que está ocurriendo a nivel del endometrio. Una fase folicular, por el estímulo de los estrógenos, el endometrio se hace proliferativo. Viene la fase ovulatoria. La fase lútea, posteriormente, hace que ese endometrio se torne o se modifique a secretor. También van a transformar las glándulas del endometrio, todo lo que es la capa funcional. ¿Se preparan para qué? Para recibir al nuevo ser. Para que esas células, esos gametos que se han fusionado y han conformado un huevo, pueda implantarse en su forma de blastocisto en la cavidad uterina, en la pared posterior, cerca a la línea media. Es ahí donde se realiza la implantación. Entonces, las células, el tejido endometrial, la vascularización se han preparado para realizar la conexión de los vasos sanguíneos, del trofoblasto, etcétera, del embrión. No se da, entonces toda esa capa funcional se desecha a través de la menstruación, con todos los cambios que habíamos mencionado de los 3 eventos, ¿no? Y aquí tenemos un resumen desde un punto de vista histológico, funcional, que ocurre en estas fases, y en qué momento del ciclo ocurren estas fases. La fase proliferativa de 5 a 13, la fase secretora de 14 a 28, en otros textos encontramos de 15 a 28. Entonces, con fines para nosotros de tipo de evaluación, 14 a 28, y la modificación máxima de esta fase secretora coincide con el día 21. Posteriormente, la fase menstrual, ¿no?, tiene una duración de 1 a 4 días. El grosor del endometrio es tan importante conocerlo desde un punto de vista ecográfico y correlacionarlo con la clínica es muy importante. Adquiere un grosor en la fase proliferativa de 5 milímetros. En la fase secretora va incrementándose mucho más. Hay textos que nos hablan de 10 a 12 milímetros. Y en la fase secretora ya hay los cambios, ¿no? Ya se observa a partir de los 7 milímetros. Y en la fase menstrual vamos a encontrar menos, hasta 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Y todo esto en cada ciclo va ocurriendo estos cambios. Desde el punto de vista ecográfico, ¿qué es lo que vamos a ver? Que también es muy importante
para nosotros entenderlo y hacer la correlación de la clínica con lo que es la ecografía. Para hablar o realizar la interpretación de un estudio ecográfico, en este caso del endometrio, a través del transductor transvaginal. Quiero decir que de las ecografías ginecológicas, la ideal para poder observar los cambios a nivel del endometrio es la ecografía transvaginal, por la vagina. Entonces, la terminología que se utiliza para la descripción se denomina ecogenicidad. Y esa ecogenicidad del endometrio se clasifica en 3 patrones. ABC, un patrón A, cuando hace referencia a un endometrio trilaminar. Si el endometrio es trilaminar, corresponde a la fase proliferativa. El patrón B, si el endometrio es isoecogénico, además se ve una línea ecogénica central, hiperrefringente, corresponde a una fase secretora. Isoecogénico quiere decir que hay 2 estructuras que tienen la misma ecogenicidad. Es igual, pero no son la misma estructura, son estructuras diferentes. Entonces, al endometrio lo está comparando con alguna otra estructura, el miometrio, ¿no? Entonces, corresponde, dice, a una fase secretora. El patrón C es un endometrio hiperecogénico. Hiperecogénico nos habla que tiene una ecogenicidad de un gris claro, casi blanco, homogéneo. No se ve ya la línea ecogénica central, pero también corresponde a la fase secretora. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunas imágenes ecográficas transvaginales. ¿Por qué transvaginal? Porque aquí no vemos la silueta vesical, no observamos la vejiga. Tendríamos que ver, si fuera una ecografía transabdominal, tendríamos que ver una bolsa negra, como la que están viendo aquí. Discúlpeme, por favor, voy a un ratito. Disculpen, por favor. Voy a aumentar el volumen. Ya. Entonces decía que en la ecografía transvaginal lo vamos a diferenciar de que no se ve la vejiga. Si fuera una transabdominal tendríamos que ver así como vemos aquí, redondito, ¿no? Pero más grande y negro. Cuando vemos negro, a esa ecogenicidad se lo denomina anecoico. Y cuando lo vemos de un tono gris, un gris oscuro, la palabra que se utiliza es hipoecoico o hipoecogénico. Y cuando es un gris claro, ¿ya? O casi blanco, se denomina hiperecoico, hiperecogénico o hiperrefringente. Entonces, con una ecografía convencional transvaginal, vamos a ver no de colores, vamos a ver blanco, gris oscuro, negro, gris claro, un gris más claro, con destellos que hacen la apariencia de una imagen blanquecina. ¿Ya? Eso en prácticas también. Me imagino que lo están llevando, ¿no? Entonces, el patrón A, decíamos, ¿no es cierto?, que corresponde a la fase proliferativa. La línea endometrial es trilaminar. Aquí, por ejemplo, que ustedes están observando, este es el útero, este es el fondo uterino, aquí está el cuellito del útero, y aquí adentro podemos observar unos tonos gris oscuros y al medio una línea más clarita, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene la apariencia de que fueran 3 capas. Entonces aquí vemos 1, 2, 3.
Estas 3 capas es la imagen trilaminar que hace referencia el patrón A para la observación, interpretación de una imagen ecográfica. Entonces, cuando vean esta imagen, ¿no? Decir, esto es un endometrio proliferativo. Entonces, si es el endometrio proliferativo, corresponde a esa fase proliferativa o estrogénica. Entonces, hay estímulo estrogénico, ¿no? Ahora, en la otra ecografía de patrón B, fíjense, totalmente diferente. Aquí observamos el útero, este ya es el fondo, esto está cambiado, ¿no? En el otro, veamos el fondo de este lado y aquí el cuello. En este, diferente, este es el cuerpo, este es el fondo y aquí a este lado está el cuello, ¿no? ¿Y qué observamos? Dice endometrio homogéneo, isoecogénico, perdón. Quiere decir que ha comparado el endometrio que es aquí con el miometrio. Fíjense, tienen la misma ecogenicidad, el mismo gris, ¿no es cierto? Por eso lo denomina isoecogénico. Y dentro se puede observar, dentro de la cavidad, una línea ecogénica central. Entonces, cuando vean así, dicen endometrio secretor, entonces corresponde a la fase secretora o la fase progestacional. Es decir, que hay influjo hormonal de la progesterona. ¿Ven? Esta otra foto, también una imagen ecográfica del endometrio, pero con el patrón C. ¿Sí? Aquí ya podemos observar en el interior del útero diferente. Se observa un tono gris claro, más claro. Por eso se denomina este patrón C endometrio hiperecogénico. Homogéneo, porque en su interior no hay otro tono de gris, es un gris único. Y se puede diferenciar, pero excelente, ¿no? Muy bonito, se puede diferenciar claramente del miometrio. Este es el miometrio y aquí está el endometrio. En esta fase, en este patrón C, no se observa la línea endometrial que estábamos observando en la anterior. Entonces, también a este tipo de patrón se denomina endometrio secretor. No se olviden que la fase secretora es desde el día 14 hasta el día 28. Entonces, hay varios días donde se van a producir esos cambios y esos cambios lo observamos en las imágenes ecográficas, ¿no? En nuestro ejercicio profesional, no solamente de la especialidad, sino también medicina general, continuamente van a estar solicitando ecografías o las pacientes van a llevar la ecografía. Entonces es importante que se vayan familiarizando, teniendo el hábito de poder no solamente leer el informe, sino también lo que nos está reportando, nosotros lo podamos observar en las fotos. Esa es la idea, ¿no? Ahora, cuando hay menstruación, esta es la imagen ecográfica. Observamos también en su interior, observamos una imagen hiperecogénica, pero ya no es homogénea. Aquí vemos sangre, aquí vemos sangrecita, ¿ve? Y aquí está el miometrio, con sus vasos sanguíneos, hay contracciones. No solamente la ecografía nos va a mostrar imágenes frías, también hay momentos en que se observan no solamente una estructura así de fría. Llega un momento en que llega a captar las contracciones uterinas. Lo mismo que cuando nosotros hacemos un examen bimanual, podemos fácilmente determinar si está contrayéndose el útero, está duro, está blando, etc., ¿no? Entonces, esas son las diferencias de estas imágenes ecográficas. Seguimos entonces. Entonces, la menstruación. ¿Cuándo empieza la menstruación? Cuando disminuye las concentraciones de la progesterona, ¿no es cierto? Y sus receptores también han disminuido. ¿Y qué ocurre después de la menstruación? Nuevamente, esa capa basal se encarga de regenerar esa capa funcional.
¿ya? Y así se va repitiendo el ciclo. La regulación y la función endometrial, que aquí lo resumimos, lo que es la degradación del tejido endometrial y la hemorragia, la vasoconstricción y contractilidad endometrial que se produce, también está regulado, ¿ya? Entonces, en el primer evento que ocurre, degradación y hemorragia, hay un equilibrio entre lo que es mantener la integridad de los tejidos, la proliferación de los tejidos, la destrucción que sea necesaria para que se pueda descamar esa capa funcional del endometrio en menstruación, debe existir un equilibrio. Y eso existe una participación importante de proteínas que van a ir a regular, y ahí están las proteínas que ustedes lo tienen en las diapositivas, la citocina, los factores de crecimiento, las hormonas sexuales también, participan dentro del mecanismo regulador de esta etapa. Al igual que lo que es la coagulación. ¿La menstruación coagula o no coagula? Nos hacemos un corte en una herida, sangra y coagula. Pero la menstruación no coagula. Existe un sistema regulador para que ocurra aquello. ¿Ya? Y eso es a través de la plasmina y las prostaciclinas. Pero el sistema está tan calculado, si no hubiera ese equilibrio, todo el tiempo estaríamos sangrando, ¿no es cierto? Y aquí también participan otras enzimas que van a provocar la contracción uterina. ¿Para qué? Para colapsar los vasos sanguíneos y nos estaríamos desangrando en cada menstruación. Pero la sangre menstrual no coagula gracias a estas enzimas, la plasmina y las prostaciclinas. No va a haber formación de coágulos en un momento dado. Para el otro evento, que es la vasoconstricción y contractilidad endometrial, estas se producen gracias a la secreción de la endotelina. Estas endotelinas son las vasoconstrictoras. Entonces los vasos sanguíneos se van a contraer y las prostaglandinas van a producir las contracciones del músculo. Entonces los vasos sanguíneos se contraen, también las fibras miometriales se contraen. Estos son los factores que intervienen en la regulación. Entonces, ¿quién inhibe a la endotelina 1? Es la encefalinasa que va a degradar a la endotelina. Y su accionar de mayor concentración es en la mitad de la fase secretora. Por lo tanto, depende de la progesterona. Que si no hubiera la progesterona, pues no va a existir este mecanismo de inhibición. ¿Y quién inhibe a las prostaglandinas? La enzima ciclooxigenasa. ¿Ya? La regulación del flujo menstrual normal, ¿no? ¿Cómo se va regulando lo que estamos hablando? A través de aquellas enzimas que van a evitar que se formen coágulos, la vasoconstricción, la contracción miometrial. Es decir, va a existir un mecanismo de coordinación, tanto de la actividad contráctil, también con la adecuada formación de esa capa funcional y una coagulación sanguínea normal, que no es lo mismo que cuando nosotros nos provocamos una herida, completamente diferente. Entonces, las hormonas reguladoras de la proliferación y la diferenciación son el estradiol, la progesterona y factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento, nosotros aquí lo podemos observar tratando de resumir lo que está escrito en cinco páginas, que no existe una buena diferenciación de los factores de crecimiento, pero hay factores de crecimiento que van a actuar a ese nivel, eso es lo que se sabe. Y las moléculas de adherencia celular, las integrinas, las caderinas, selectinas, los miembros de las inmunoglobulinas, todas van a participar
en la regeneración y en la implantación del embrión. ¿Sí? Entonces actúan regenerando ese nuevo epitelio endometrial o esa capa funcional y también en la implantación del nuevo ser. ¿Qué es la menstruación? ¿Cómo lo podemos conceptualizar la menstruación? Es el sangrado vaginal que de forma más o menos regular tiene la mujer y que tiene un término medio de 28 días. Es decir, la menstruación se presenta en la mujer cada 28 días. Hay un rango mínimo y un rango máximo de normalidad, 21 días a 35 días. Y también tiene un rango de duración de 2 a 7 días. Y un volumen, estamos hablando de la cantidad de menstruación de 80 mililitros hasta 120 mililitros. Más allá de los 120 mililitros, hablamos de que es algo anormal. Menos de 80 mililitros, que no es normal, es anormal. Entonces, teniendo estos rangos, ya podemos decir si una mujer tiene o no tiene un ciclo menstrual normal, tiene un periodo menstrual normal, tiene un ritmo menstrual normal, basándonos en estos indicadores. Un poco de historia. En antiguos dicen los textos que revisé de Campo Hermoso, muy bonito, son alrededor de 3 hojas más o menos, 2 hojas, que habla un poco de la historia de lo que es la menstruación. Que los pueblos primitivos lo consideraban a la menstruación un evento sucio, por lo tanto que la mujer que estaba menstruando debía ser apartado del entorno, ya, mientras dure la menstruación. Y en la Biblia también menciona que la mujer que menstruaba era considerada impura. Era pecado que ingresara a la iglesia una mujer que estaba menstruando. Y se sentía el olor de la menstruación, entonces no podía ingresar. Y otros que hacían sus ritos con respecto a la menstruación, ¿no? En la India, por ejemplo, también eso he encontrado de que la mujer que está menstruando está puesto como en una jaula, ¿no? El tiempo que va a durar su menstruación debe estar muy lejos de la comunidad. Eso en cuanto a las costumbres y las culturas de otros países. Plinio hace una referencia muy interesante, les dejo también esto para que puedan ustedes leerlo, ¿ya? No entrará el contexto total de lo que es en una evaluación, pero sí es importante decir quién se ha expresado de esta manera de lo que es la menstruación. Y lo expresa de una forma despreciable, ¿no? Como desprecio hacia la menstruación. Y hace referencia, y todavía esto es un texto largo, y la manifestación que hace Plinio acerca de la menstruación. También existen mitos al respecto, que la mujer cuando está con su periodo menstrual no debe bañarse o no debe lavarse la cabeza, ¿no? No sé si han notado en algún momento cuando uno tenía que bañarse, se baña por el trabajo, por el estudio, de pronto la menstruación se suspende. Entonces, ¿qué factores reguladores actuaron para que haya la suspensión de la menstruación para posteriormente producirse? Entonces, no debemos olvidar que el músculo uterino se contrae y en esos están los vasos sanguíneos y hay un endometrio que cada vez en cada ciclo va cambiando y existen también enzimas que favorecen la coagulación y otras que no favorecen la coagulación. ¿Ya? Y eso es lo que ocurría, que la menstruación paraba temporalmente y después tenía que seguir su curso. No es que se quedaba dentro y se convertía en miomas, era otro de los mitos, ¿no?
que la sangre que no se expulsaba se quedaba ahí y que eso se transformaba en miomas, en tumores. La sangre se sube a la cabeza. Este mito de que la sangre se sube a la cabeza, porque la mujer en la etapa premenstrual y menstrual cambiaba de carácter o cambia de carácter, ¿no? No me toques, no me mires, no me hables, ¿ya? No debe hacerse ejercicio en esos días. También es otro mito, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder hacer los ejercicios? Entonces, pero hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo, las mujeres que están actualmente haciendo lo que es la formación militar, no contempla dentro de su formación militar de que si está menstruando no debe hacer ejercicios. Igual que el hombre tiene que realizar los ejercicios. Y aquí alguien me decía, sería bueno que haga un trabajo de investigación al respecto para que tenga todos los fundamentos. Si debe ser recomendable que la mujer en su etapa menstrual pueda realizar los mismos ejercicios que hace el hombre, ¿no? O debe tener una etapa de reposo. Entonces, eso era parte de las solicitudes que hacen los militares, ¿no? Donde están estudiando sus hijas, se están formando, etc. Desde ya, entre el hombre y la mujer, no tenemos la misma fuerza física para realizar, ¿no? Desde ese punto de vista debería partirse. No exponerse al sol, no comer frutas cítricas porque eso afecta a la menstruación, no comer verduras o tomate, ¿no? Son mitos. Entonces hay que verlo como mitos. No afecta, uno puede bañarse, puede hacer sus actividades normales, ¿no? Sinónimos. Estoy enferma, me vino, tengo la regla, me vino el periodo, tengo el mes, me vino el asunto, y ahora lo último, ¿no? Me vino el doctor Rojas. Entonces son sinónimos que la sociedad utiliza para denominar a la menstruación. ¿Y qué trastornos se producen como alteración del ciclo menstrual? Esos trastornos generalmente es en la mujer adolescente. En esa etapa de la adolescencia, desde que se presenta la menarca, hay trastornos del ciclo menstrual, pero esos trastornos son fisiológicos. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que es anormal? Cuando el trastorno se presenta de forma repetitiva. Hay una parte interesante de los antecedentes ginecológicos y obstétricos que indagamos en toda paciente para el registro en la historia clínica. Dice edad gestacional. La edad gestacional es muy importante preguntarle a la mujer adolescente, ¿ya? Desde el momento de la menarca, la primera menstruación que se presenta, hasta el momento que nosotros estamos haciendo las preguntas, estamos elaborando la historia clínica, toda esa etapa corresponde a la edad ginecológica. Por ejemplo, si la menarca le vino cuando tenía 11 años, y vamos a suponer que ahorita tiene 14 años, esa es la edad ginecológica. La edad ginecológica entonces son 3 años. Entonces, si una mujer adolescente tiene las manifestaciones que vamos a mencionarlo, vamos a considerarle que es un trastorno del ciclo menstrual si se presenta de forma repetitiva. Entonces, ahí sí. Entonces, es una disfunción fisiológica, lo dice, que se presenta con frecuencia en las mujeres adolescentes. Para llegar al diagnóstico, debemos establecer cómo es su ciclo menstrual. ¿Cómo es su ritmo menstrual? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es el intervalo? ¿Cuánto es la cantidad de hemorragia? ¿No? Y la cantidad de hemorragia lo determinamos por la capacidad de absorción de la toalla higiénica. Es importante realizar una adecuada anamnesis, la evaluación física, que permita valorar qué estudios complementarios vamos a necesitar. El interrogatorio debe ser constatado con el examen físico y si todavía falta constatar lo dicho, lo aseverado por la paciente y lo que nosotros presumimos que tiene,
debe acompañarse de estudios complementarios. Iniciar un tratamiento en cuanto al trastorno del ciclo menstrual depende de la edad, depende de su ritmo menstrual, depende de la necesidad de anticoncepción y la implicancia del trastorno del ciclo. Es decir, no es lo mismo el tratamiento en una mujer adolescente que no tiene contacto sexual, no hay riesgos de embarazos que en una mujer adolescente que sí ya tiene contacto sexual. Entonces, los métodos hormonales que existen nos puede servir como método de anticoncepción, como también nos puede servir como método regulador del ciclo menstrual. Entonces, dependiendo de esas necesidades que tiene la paciente adolescente, entonces se da el tratamiento. O sea, se selecciona el tratamiento, se le propone el tratamiento y se aplica, ¿ya? Generalmente, al tratarse de una disfunción fisiológica, esto tiene tendencia a normalizarse. Los primeros periodos que aparecen en la mujer generalmente son irregulares, ¿ya? Tienen ciclos cortos, no todas van a, el ciclo menstrual no garantiza que todas están ovulando. Va a haber ciclos anovulatorios donde no va a ovular, ¿ya? Pero sí hay menstruación, sí hay sangrado. Entonces, repito, no quiere decir que toda mujer que está menstruando, quiere decir que también está su ciclo ovulatorio, está normal. No, hay ciclos donde no va a haber ovulación y eso es lo esperado en una mujer, ¿ya? Seguimos entonces. ¿Cuáles son esos trastornos del ciclo menstrual? El sangrado menstrual anormal, el síndrome premenstrual, el trastorno disfórico premenstrual. Hay otro que es el sangrado uterino anormal. Pero no lo vamos a tocar ese tema, el sangrado uterino anormal, por su presencia mayor en las mujeres adultas. Por lo tanto, eso se va a tocar, ese tema, se va a tocar en otra clase, que es más adelante, ¿ya? Entonces, solamente me voy a basar en estos tres. Entonces, el sangrado menstrual anormal, en un texto también muy bonito, hace una clasificación diferente a esta otra, ¿ya? En esta, hace referencia de que hay una alteración de la regularidad, se altera la frecuencia, se altera la intensidad del flujo y se altera la duración del sangrado. Entonces se basa en estos 4 indicadores para poderlos categorizar y poderlos definir. Si existe una alteración de la regularidad, entonces se categoriza al sangrado menstrual anormal, el sangrado menstrual irregular y la ausencia de sangrado menstrual. Entonces, hablamos de un sangrado menstrual irregular cuando hay ciclos irregulares, con intervalos más de 20 días y menos de 90 días en el periodo de un año. Este de menos es más, por favor, ¿ya? Entonces, en el periodo de un año, su ritmo menstrual, lo que más el término que utilizamos en la elaboración de la historia clínica, son irregulares. No es que la paciente va a decirnos mi menstruación o qué sé yo, es irregular. No, nosotros tenemos que establecer a través de la indagación, preguntando cómo es ese ritmo, cuántos días, qué cantidad, cada qué tiempo. Eso es muy importante preguntar. La ausencia de sangrado menstrual es más de 90 días. ¿Ya? A eso hablamos lo que es la amenorrea. ¿Ve? Cuando hay una ausencia de la menstruación más de 3 meses, hablamos ya de amenorrea. Pero cuando es menos de los 3 meses, pero no hay menstruación, eso es retraso menstrual. La segunda, que se refiere a la alteración de la frecuencia, se clasifica en sangrado menstrual infrecuente y sangrado menstrual frecuente. El infrecuente es cuando presenta 1 o 2 episodios en un periodo de 90 días. Y frecuente cuando presenta más de 4 episodios en un periodo de 90 días. Cuando se altera la intensidad del flujo, perdón, ya. El sangrado menstrual intenso y el sangrado menstrual escaso, así se denomina, así es la clasificación.
El sangrado menstrual intenso es cuando la pérdida menstrual es mayor a 120 mililitros. Y el sangrado menstrual escaso es cuando la pérdida menstrual es menos de 50 ml. Algunos textos lo mencionan menos de 30 ml. Y con la finalidad de no confundirlos, estandarizar nuestros conceptos, nuestros criterios, menos de 50 ml. La alteración de la duración del sangrado también se clasifica en un sangrado menstrual prolongado y un sangrado menstrual acortado. Lo normal es de 2 a 7 días. Entonces, el sangrado menstrual prolongado será pues más de 7 días, ¿no? Ahí está más de 8 días. El sangrado menstrual acortado será menor de 2 días, teniendo en cuenta el rango normal de los días de la menstruación. Este es el otro esquema, la cual la voy a desarrollar, que es un poquito mejor para poderlo entender. Entonces, dentro de los trastornos del sangrado menstrual anormal, existen las alteraciones del ritmo, las alteraciones de la cantidad. Se clasifican dentro de las alteraciones del ritmo la polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea secundaria. Las alteraciones, cuando es de la cantidad de la menstruación, hablamos de hipermenorrea y también de hipomenorrea. Entonces, las alteraciones del ritmo, nos vamos a ir al lado derecho. Polimenorrea es cuando hay acortamiento del intervalo menstrual, es decir, de que periodo y el otro periodo, ese espacio, esa brecha es más corta. Estamos hablando de ciclos cortos. Por lo tanto, en ese acortamiento vamos a encontrar la presencia de lo que es la polimenorrea. Quiere decir, entonces, que una mujer en un mes por lo menos va a sangrar 2 veces, a eso se refiere, ¿no? La polimenorrea. La oligomenorrea es cuando el intervalo entre menstruación y menstruación y es más amplio esa brecha, es de 35 a 90 días. Por lo tanto, no va a haber menstruación en cada mes, sino va a haber una menstruación en 2 meses, hasta en 3 meses, a eso se refiere. Entonces, cuando la paciente hace referencia, no me baja mi periodo todos los meses, me baja a veces cada 2, cada 3, ¿no ve? Entonces ahí hablamos de una oligomenorrea. La otra pacientita va a decir, 2 veces al mes tengo mi menstruación, ¿no ve? Entonces ahí hablamos de la polimenorrea. Y la menorrea secundaria es donde ya no hay la menstruación. ¿Y dónde está la causa? ¿Dónde está el problema? Cuando existe alteraciones del ritmo, polimenorrea, oligomenorrea o amenorrea. La causa está en ese eje gonadal que hace rato les mostré en la diapositiva. El problema está en el hipotálamo, en la hipófisis o en los ovarios. Ahí está el problema. Pero no hay que preocuparse mucho, porque generalmente al presentarse en las mujeres adolescentes es porque existe una inmadurez temporal con mayor frecuencia de ese eje gonadal. ¿Ya? Entonces, cuando se altera el ritmo, la causa está en el eje gonadal. Ahí está el problema. En cuanto a la fisiopatología, que es muy amplio, lo voy a resumir en estas cuantas palabras. Si la hemos categorizado como una polimenorrea, entonces, ¿qué está ocurriendo? Intervalos cortos, ciclos cortos. Entonces, quiere decir que a nivel de la fase lútea existe un acortamiento. Es decir, el cuerpo lúteo regresiona, pero muy rápidamente. ¿Ya? Esa es la razón por la que hay ciclos menstruales muy cortos. Esa fase lútea está reducida por la regresión. La oligomenorrea, lo contrario. La fase folicular se va a prolongar, pero no se inicia la maduración del folículo. La fase folicular se prolonga,
Entonces, para llegar a la fase luteal, ¿no? Entonces hay una brecha más amplia. Entonces, ahí está el problema. Es una oligomenorrea. Y en la menorrea, si una mujer no está menstruando, no hay ovulación generalmente. A ver, de pronto 3 meses, 4 meses, no viene la menstruación, antecedente de un anticonceptivo intramuscular, 1 año. Y cuando de pronto le viene la menstruación, es porque ha tenido un momento de ovulación en ese ciclo. Entonces, quiero decir que en la menorrea no hay ovulación, pero que cuando se restablece la menstruación, hay ovulación. ¿Sí? Es por eso que algunas mujeres nos han manifestado, yo he utilizado la Depo-Provera y mi periodo se ha perdido como 3 años. Y de pronto me he embarazado, dice. No sabía que estaba embarazada. De pronto me embarazo porque no tenía menstruación. Pero cuando hacemos la indagación y no ha tenido unos pequeñitos sangrados, sí, pero ha sido manchita nomás, dice, ¿no? Manchita, pero ha tenido. Entonces, es ahí donde se ha restablecido la ovulación. Alteraciones de la cantidad. Cuando el problema es la cantidad del flujo menstrual, el problema no es el eje gonadal, el problema es en el útero. Allí está el problema. Entonces, cuando ustedes indaguen a las pacientes, ya determinando cómo es ese ciclo menstrual, cómo es ese ritmo menstrual, y preguntando cuántas toallas, ¿no? Y cuánto dura los días de la menstruación, van a poder determinar dónde está el problema y en base a eso solicitar los exámenes complementarios. Entonces, para alteraciones de la cantidad, el problema es en el útero y ya no en el ovario. ¿Cómo se clasifica? Hipermenorrea, hipomenorrea. En la hipermenorrea, la menstruación ya es mayor a los 120 mililitros y va a durar más de 7 días. Lógico, si está menstruando en mayor cantidad, ya no son 2, 3 toallas que mojaba, sino ya es más. Y a esto tenemos que recordar cuánto es la capacidad de una toalla higiénica. La capacidad de una toalla higiénica es de 30 a 35 mililitros. Estamos hablando de una toalla higiénica normal, no la toalla higiénica diario que existe, que algunas mujeres lo utilizamos porque queremos estar secas, tenemos flujos, entonces nos compramos una toallita chiquitita, ¿no ve? Y las que menstruan bastante cantidad o están todo el tiempo en la calle, no hay el momento, ¿no es cierto? No hay donde cambiarse. Entonces utilizan las toallas maternas, que son más grandes. Pero para el cálculo y la capacidad de absorción lo estamos haciendo con una toalla higiénica normal. La hipomenorrea, la duración es normal, puede haber una pérdida escasa, o puede ser que la duración sea menos de 2 días, la cantidad menor de 50 mililitros, o puede ser ambas. ¿Ya? No está bien definido, pero ¿en qué nos vamos a basar? De que la cantidad es menos, que los días es menos. Y si los días es normal, pero está manchando solamente, y hacemos nosotros el cálculo, es menos de 50 mililitros, entonces es una hipomenorrea. Y además es importante preguntar, y está también en nuestra historia clínica. Dice, ritmo menstrual anterior y ritmo menstrual actual. ¿Cómo estaba tu menstruación anteriormente? ¿Cuántos días, cuántas toallas, ¿no? Cada qué tiempo y ahora cómo estás. Entonces hago una comparación para poder determinar cómo está su ciclo menstrual y si tiene una de estas alteraciones, del ritmo o de la cantidad. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué pasa? Es completamente diferente de las alteraciones del ritmo. Si hay mucho flujo menstrual,
Entonces, en el útero existe un aumento de su superficie. Hay mayor vasos sanguíneos que se han formado, pero esos vasos sanguíneos se han formado porque la cavidad endometrial, toda esa extensión del endometrio, ha aumentado. Alguna estructura ha hecho que aumente. Entonces, al aumentar en su extensión y aumentar en su profundidad, hay más vasos sanguíneos. Por lo tanto, habrá mayor cantidad de menstruación, de flujo menstrual. Como ejemplo, un pólipo endometrial. El pólipo endometrial es un tumor benigno que está dentro de la cavidad uterina. La cavidad uterina es un espacio virtual, ambas paredes están juntas, están adosadas, pero cuando ya hay un tumor, se forma una cavidad que antes era virtual, ahora es real. Entonces, ese pólipo está cubierto de endometrio, entonces ha aumentado la superficie, por lo tanto va a haber mayor cantidad de flujo de sangre. Entonces, cuando indaguemos, tenemos que sospechar, hay algo en ese útero. Del mioma, que es otro ejemplo, sucede lo mismo, ¿no? Y la hipomenorrea, diferente. Quiere decir que esa superficie de endometrio, que normalmente debe existir en extensión y profundidad, está pequeño. Algo ha pasado. Se ha achicado, si vale el término. ¿Ya? Algo le ha alterado y generalmente eso son por iatrogenia. Ejemplo, cuando hacemos una aspiración manual endouterina muy prolija, o hemos exagerado, ¿no? Entonces le hemos lesionado el endometrio. O peor, si estamos utilizando curetas, las legras, y estamos raspando más de lo debido, entonces le estamos quitando no solamente la capa funcional, sino también la capa basal. Entonces ahí se forman cicatrices. Esa capa basal no va a regenerar una capa funcional. Entonces, si no hay una capa funcional, la extensión del endometrio se reduce. Entonces, en cada menstruación, la pérdida de sangre es menos, ¿no? La hipotrofia endometrial es cuando no ha habido desarrollos, ¿no? Del aparato genital femenino. Está hipotrófico, pequeño, entonces va a haber hipomenorrea. Ahora, aquí tenemos algunas imágenes ecográficas muy bonitas y bien ilustrativas porque se ve bien. Si ustedes han agarrado una ecografía, han visto que la calidad es bien importante, ¿no? Si comparamos de la institución, de afuera, en algunas vamos a encontrar, pues, de afuera, equipos muy buenos, nuevos, y nos muestra bastante bien. O nuestro equipo, por un personal con mucha experiencia, nos muestra en las fotos lo que queremos nosotros ver, saber cuál es la causa de determinada patología que presenta la mujer, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, si recuerdan las otras diapositivas por factor tiempo, no les muestro, ¿no? No regreso. Así está el endometrio, ¿no es verdad? Pero fíjense, aquí está como si estuviera estrangulado. Es como si se hubiera producido un espasmo a este nivel. No debería ser así, esto debería ser continuo, como hemos visto, la línea ecogénica central. Endometrio homogéneo, hiperecogénico, hipoecogénico, ¿no es cierto? No veíamos interrupciones, aquí vemos interrupción, es como si estuviera ahí amarrado, es porque se ha lesionado ya por los curetajes que se realizan de forma muy exagerada, entonces se cicatriza. Ahí ya no hay un endometrio que pueda cumplir las fases que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Tratamiento, hay pocas posibilidades de tener un buen resultado, pero los hay, ¿ya? Bases hormonales y lógicamente poder implantarse el blastocisto, muy difícil, ¿no ven? Muy difícil. Entonces puede dar también lugar
como ya no hay donde implantarse en la cavidad uterina, entonces quedarse en la trompa, de ahí producir un embarazo ectópico. También se da esos casos, ¿no? Entonces, a eso se debe por qué la menstruación es en poca cantidad. Y aquí un mioma submucoso. El útero, el fondo, el cuello, la línea endometrial, y ahí dentro vemos esta imagen hipoecogénica, un gris oscuro, bien circunscrito, ¿ya? Y por su ubicación dentro del endometrio, que no rebasa hacia el miometrio, porque es esto el miometrio, porque si rebasaría, si veríamos esta bolita, lo veríamos aquí, no sería un mioma submucoso, sería un mioma intramural. Y si lo vemos más afuera, ¿sí? Probablemente es un mioma subseroso. Esta otra imagen ecográfica, ¿no? Muchos equipos y el ecografista nos muestra, y eso es bueno, ¿no? Dónde está ubicando la imagen, ya con unas señalizaciones, donde nosotros podemos observar lo mismo. Este es el fondo, aquí está el cuello y aquí se ve parte de la vagina, ¿ya? Aquí está la línea endometrial, el endometrio, y aquí está un tumor, ¿no? Hipoecogénico. Ese es un pólipo endometrial. Entonces, la ecografía nos muestra de esta manera, ¿no? Como ustedes lo ven, envasados en grises. Ideal hacerle una histeroscopía, que consiste en introducir una sonda hasta pasando el conducto endocervical. Ahí adentro la lente observa este tumor. Al observar este tumor, ya aprovecha para hacer la extirpación, lo extirpa ese momento y lo saca. Y lo manda para estudio histopatológico. En cambio, con una sola ecografía, vemos esta imagen y queremos obtener una muestra, ¿no? Queremos hacer biopsia para determinar qué es, histológicamente qué es. Entonces, los que han visto ya, mis estudiantes han visto AMEOS, ¿no es cierto? Y han visto aspiración manual endouterina, han tenido la suerte de verlo, entonces es una limpieza a ciegas, porque vemos con el espéculo el cuello, la vagina, pero ya no vemos la cavidad uterina. Entonces, al ser una limpieza a ciegas, puede ser que agarre parte del pólipo, puede ser que no. Al final, la muestra que he obtenido es escasa y el patólogo me dice la muestra insuficiente. No ha sacado nada. Ha sido a ciegas. Puede ser de que su pedículo era muy grueso, ¿no? Es decir, la raíz del pólipo era muy grueso, y cuando hice el curetaje lo he desgarrado y empieza a sangrar, sangrar y sangrar, ahí hay que operar y hacerle la histerectomía. Entonces, lo ideal cuando vean estas imágenes, pacientes que ustedes han solicitado una ecografía, mándenlo para una histeroscopía, y la histeroscopía va a ver de más cerca el tumor y va a poder realizar la biopsia. Con el resultado ya pueden mandar a ginecología. Ahora, ¿cuáles son las causas de estos trastornos? Polimenorrea, oligomenorrea, hipermenorrea, hipomenorrea, ¿no es cierto? Las causas que decíamos en la primera, se debe la polimenorrea y la oligomenorrea, que el problema está en el eje gonadal, hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, las causas son hipotálamo, hipófisis, ováricas, uterinas, asociadas a enfermedades crónicas, iatrogenia y adicciones. ¿No es cierto? Causas uterinas. Estamos hablando hipermenorrea, hipomenorrea, ¿no? Y las otras nos van a mostrar una combinación de todas. Aquí está un resumen de todas esas causas en cuanto a la etiología de los trastornos del ciclo menstrual. Entonces vamos a hablar rápidamente de algunas, ¿ya? No de todas. Aquí tenemos, dentro de las causas hipotálamo, hipófisis,
hay lo más frecuente, la inmaduración de ese eje hipotálamo y ovario, ¿no? En quienes adolescentes, la primera menstruación, a los 11 años, 12 años, 13 años, ¿no? Hasta que exista la maduración del eje. El eje madura y la menstruación se regulariza sin necesidad de dar un tratamiento. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce en la menstruación? Oligomenorrea, amenorrea, polimenorrea o metrorrea. Otra causa con referencia al eje hipotálamo-hipófisis, los trastornos de la conducta alimentaria. Si no hay una buena alimentación, hay trastorno nutricional, también va a afectar eso al eje gonadal. ¿Ya? Hay casos de mujeres adolescentes que han sufrido de anorexia, ¿no? Están caquécticas. Entonces también se produce alteración en cuanto a la menstruación, se altera el ovario. Habrá entonces oligomenorrea, amenorrea, polimenorrea, metrorragia también, ¿no? Los complejos que tienen los adolescentes, me veo muy gorda, no me siento bien, ¿no ve? Ya no quieren comer. Entonces, cuando tienen esos trastornos nutricionales, también hay que indagar cómo está la menstruación, Juanita, cuántos días te está bajando, cuántas toallas estás mojando, cada qué tiempo te viene la menstruación. De seguro que van a encontrar estas alteraciones del ciclo menstrual, ¿ya? Causas ováricas. Dentro de las causas ováricas se tiene el más frecuente, que es el síndrome de ovario poliquístico o la poliquistosis ovárica, muy conocido, ¿no? Se presenta sobre todo en mujeres jóvenes en un 6 a 8%. También mujeres adultas, pero con menor frecuencia también se presenta el síndrome de ovario poliquístico. Se acompañan de ciclos o menstruaciones irregulares, ¿ya? Hay signos de hiperandrogenismo. Los signos de hiperandrogenismo son el acné y el hirsutismo, ¿no? También la presencia de alopecias muy localizadas, como lo podemos ver en este caso. Hay hirsutismo en otro lado, pero aquí hay alopecia areata, ¿no? Y acné, los comedones, y aquí podemos ver, fíjense, como si fuera una barba, ¿no ven? Entonces, es frecuente encontrar que tiene ciclos anovulatorios. La obesidad, antes se pensaba que toda mujer que tiene un índice de masa corporal elevado para su edad, había que pensar en un síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, se han encontrado mujeres donde no eran obesas y tenían el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Inclusive en mujeres que hacen fisiculturismo, hacen un ejercicio, una buena dieta, se ha encontrado también la poliquistosis ovárica. Entre otras que podemos mencionar, la falla ovárica precoz o la falla ovárica prematura, donde está en relación con los síndromes genéticos. En la anterior clase hemos hablado del síndrome de Turner, ¿no? Entonces, hay ciclos anovulatorios con los cuales se manifiesta también este síndrome, porque los ovarios no están desarrollados adecuadamente. También, desde un punto de vista iatrogénico, mujeres que reciben tratamientos en base a radioterapia, quimioterapia, los tumores funcionales del ovario también se manifiestan en el ciclo menstrual, que cursan con amenorreas, ausencia de menstruaciones, o las menstruaciones son de corta duración y son escasas, ¿no? Dentro de las causas uterinas, como hacía mención en la anterior diapositiva, está la miomatosis uterina como causa uterina, porque aumenta la superficie endometrial. Las malformaciones del aparato genital, lo mismo cuando hablamos de útero didelfo, ahí ya no solamente hay un solo útero, sino son dos úteros, ¿no? Por lo tanto, la superficie endometrial es amplia, pueden estar separados por un tabique completo, pueden estar
separados por un tabique parcial. De hecho, la superficie endometrial es más extensa, más amplia, por lo tanto, habrá mayor menstruación, ¿no? Entre otras tenemos aquellas que están asociadas a enfermedades crónicas o sistémicas. Dentro de ellas, en la frecuencia, están las endocrinopatías, el hipertiroidismo, especialmente y posteriormente la hiperprolactinemia. Estas pacientes van a cursar con metrorragias principalmente, con polimenorreas, con hipermenorreas, ¿ya? Las iatrogénicas y las adicciones. Se ha visto que aquellas mujeres que cursan con cuadros epilépticos, que reciben dentro de su tratamiento drogas antiepilépticas o pacientes con trastornos psiquiátricos, reciben antipsicóticos, no es lo mismo de aquellas personas que no reciben este tipo de tratamiento. Estos afectan temporalmente, ¿ya? El ciclo menstrual es reversible, entonces el trabajo es multidisciplinario. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar, no? Toda paciente que va a acudir a la consulta, averiguar los antecedentes es muy importante para que nosotros podamos determinar qué es lo que está pasando desde una esfera ginecológica. ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que haya ido por una enfermedad diarreica, haya ido por otra causa, pero que hayamos encontrado dentro de sus antecedentes datos muy importantes. Lo constatamos con los antecedentes ginecológicos, realizamos un examen ginecológico, nos planteamos diagnóstico y solicitamos exámenes que nos van a ayudar a confirmar los problemas que habíamos identificado. Eso es lo importante. Un adolescente no va a acudir de una forma rutinaria como lo hacen en otros países. Y además tiene que pedir permiso a la mamá, ¿no es cierto? A los papás. Difícilmente. Entonces puede ser que se estén pasando este tipo de trastornos y se mortifican y están sufriendo, ¿no? Sin poder manifestar por vergüenza, porque creen que es algo normal, o se sienten muy culpables de lo que están, o porque la mamá va a indagar muchos aspectos de los cuales no quiere hablar. Entonces debería ser un hábito de que la mujer adolescente pueda ir, pero no va a ir solita. Nosotros tenemos que motivar para que sea un hábito de hacerse un control. Como que aquí casos de pacientes que han estado con epilepsia mucho tiempo y han recibido este tratamiento y nadie le ha preguntado, nadie se ha interesado, su actitud, su biotipo demuestra que el sistema, ese eje gonadal, no está desarrollado adecuadamente y ahí hay trastornos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es por eso que estamos tocando este tema. No vamos a hablar de temas que no lo van a ver en la vida real, ¿ya? Para el diagnóstico, anamnesis, los antecedentes, lo que les he manifestado, la edad ginecológica en la mujer adolescente joven, es muy importante saber. No es importante saber en una mujer que esté con sus 40 años, 38 años, 35 años, pero sí en las pacientes mujeres jóvenes adolescentes es muy importante. Los antecedentes familiares también, para constatar el examen, el diagnóstico, importante el examen físico general, el examen ginecológico, cumpliendo con todos los pasos estandarizados que haya también en las prácticas. Se ha hecho la demostración, lo hacen en nuestro modelo y los que van a realizar también. Los exámenes complementarios es un listado que se pide desde una prueba sencilla hasta lo que son la resonancia magnética, estudios tomográficos, examen de fondo de ojo. Hay que realizar un estudio pormenorizado, ¿no? Para encontrar la causa y cómo tratarlas. El tratamiento puede ir desde una conducta expectante, un tratamiento no hormonal y un tratamiento hormonal. Todo va a depender de la edad de la paciente, de la duración del trastorno que está presentando, de su patrón menstrual, las necesidades que tiene anticoncepción.
Dentro de las clases lo que hacíamos era muy importante hacer lo que es la aplicación clínica, tema que se daba, podíamos aplicarlo con un caso clínico. Y me viene a la mente el recuerdo de una adolescente que acudió porque tenía muchos espinillos, ¿ya? Tenía muchos espinillos en el rostro, tenía alteraciones menstruales, su ritmo menstrual era irregular, ¿no? Y dentro del examen que se ha realizado, habíamos encontrado que el himen estaba desgarrado, tenía múltiples desgarros antiguos, tenía 15 años, ¿no? Entonces, estaba sexualmente activa, pero tenía estos problemitas. Entonces, ¿qué hacer, no? Que no se le diga a la mamá, que eso no se le avise, y nosotros tenemos que respetar ese aspecto, a no ser que esté en riesgo vital la salud de la paciente, ¿no? Entonces, se le dio un tratamiento en base a anticonceptivos, que los anticonceptivos basados en acetato de ciproterona va a hacer desaparecer los granitos, los comedones y los vellos, y al mismo tiempo le va a servir de método de anticoncepción. Entonces, se lo ofrece a la mamá, indicándole que su hija necesita este tipo de tratamiento, de que no se le está dando como método de anticoncepción, sino se le está dando para el tratamiento del acné, del hirsutismo y de sus irregularidades menstruales. Entonces la mamá lo entendió y era la que le acompañaba y le recordaba cómo tenía que tomar su tratamiento, los anticonceptivos. Entonces, muy importante nosotros que como profesionales en salud busquemos estrategias que nos permitan darles atenciones de calidad a nuestros pacientes, ¿no? El tratamiento hormonal para el tratamiento hormonal ya se utilizan hormonas mucho más allá de lo que son los anticonceptivos orales, ¿ya? Desde lo que son simplemente las de vía oral, como también los implantes, hay otros que son basados en progestágenos, las dosis, etcétera, etcétera. Dentro del tratamiento no hormonal, se ha estado utilizando lo que es el ácido tranexámico. Y recientemente me han debido también escuchar, los que están rotando conmigo, pacientes que han estado con hemorragia, ¿no? Ha estado mucho tiempo sangrando en la casa, vienen tarde, ¿no es cierto? El ácido tranexámico es muy importante para controlar las hemorragias. El efecto ideal se logra no esperar que sangre y recién nosotros queremos utilizar, sino es una droga que nos permite prevenir hemorragias, ¿ya? Entonces, su utilización es muy importante y como las mujercitas están sangrando, entonces se utiliza ácido tranexámico, la desmopresina, los AINES también, por ejemplo, para los spottings. Los spottings son hemorragias escasas y esas hemorragias escasas se puede controlar con los AINES y a través de su mecanismo de acción de la ciclooxigenasa puede controlar los sangrados. Entonces, de esa manera es que existen alternativas de tratamiento para las mujeres que cursan estos trastornos. El síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas y signos que se presentan en la mujer 7 a 10 días antes, hasta pocas horas después de comenzar la menstruación. Entonces, por eso se denomina síndrome premenstrual, es decir, se presenta antes de la menstruación, ¿ya? En un porcentaje mayor del síndrome premenstrual se presentan en las adolescentes, luego en las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Es un síndrome que se puede controlar, ¿ya? Se puede controlar y hay otros casos que son muy severos que les voy a mostrar más adelante. Su etiología es desconocido, pero se sabe que existen factores que van a contribuir a que se presente el síndrome premenstrual por mucho tiempo, ¿ya? Hay factores endocrinos, hay una predisposición genética, hay una deficiencia de la serotonina. Esta es es una de las más graves y las más preocupantes y difíciles de tratar cuando el problema es una deficiencia de la hormona serotonina. Predisposición genética en segundo lugar, ¿no? Pero los otros son controlables y se pueden manejar, ¿ya? Los síntomas que presentan no son tan severos, pero cuando se trata de la serotonina es por mucho tiempo y se puede
puede ser mucho más intenso. Aquí tendrá tiempo para verlo, cuáles son los síntomas más comunes, los síntomas inespecíficos, un montón, es un listado de cómo se manifiesta el síndrome premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual son síntomas ya más graves del síndrome premenstrual y van a durar un poco más del inicio de la menstruación, ya, un poco más van a durar. Entonces, como ustedes pueden ver en esa foto, ven a una mujer adolescente que sufre, que se mortifica, que se aísla, ¿no es cierto?, de todo su entorno. Entonces, son síntomas que se manifiestan por este trastorno y que van a interferir con su rutina diaria que realiza, ¿no? Si va al colegio, si va a la universidad, se bloquean, se encierran, sufren, hay sensación de, inclusive de quitarse la vida, la depresión es mucho mayor. Aquí tenemos una diferenciación tanto en duración, los criterios en los cuales se manifiestan ambos trastornos, el más benigno, el más controlable es el síndrome premenstrual, ¿no? Los signos físicos por los cuales se caracterizan ambos trastornos es muy importante tomarlo en cuenta. El síndrome premenstrual es un aviso, ¿no?, de la menstruación. Entonces hay esos síntomas, no me mires, no me toques, está enfadada, está molesta, no queremos nada, lloramos un poco, ¿no? Algunos cólicos, viene la menstruación, pasa unos días y ya estamos bien. Un día es suficiente y máximo y pasa. En cambio, el trastorno disfórico dura más tiempo y es más intenso las manifestaciones que se presentan, ¿no? Hasta puede haber deseos de querer quitarse la vida. Y si lo relacionamos con la hormona serotonina, es más difícil de poder controlar, ¿no? Colega que yo conocía, su hija no determinó a través de un equipo multidisciplinario, sino que lo que hacía era comprar ciertas drogas y tratarlo, dictando que era el problema de la serotonina, ¿no? Que había esa deficiencia de la serotonina. Pero el tratamiento siempre debe ser manejado por otros profesionales y no nosotros ser del área de la especialidad o del área de la salud, nosotros manejar a los chicos, no es correcto, eso no es ético, ¿no? En tratamiento, las medidas generales que se tiene, dentro de esas medidas generales también está lo que son los hábitos del ejercicio, la dieta, los fármacos, los cuales ustedes están viendo, es importante también conocer la utilización de ansiolíticos en dosis bajas que se puede utilizar, ¿no? La información es muy importante para que el adolescente pueda manejar esta situación. También hay lo que es el apoyo psicológico, ¿no? Para la contención de sus emociones, el manejo del estrés, etcétera. Es muy importante. Cuanto más informado se encuentre el adolescente en este aspecto que es la salud sexual reproductiva, entonces se siente más tranquilo, con más confianza de utilizar los otros medios, ya sea como anticonceptivos o para el control de ciertos aspectos que la mujer adolescente necesita. Y nosotros como parte de salud no estamos para ser nosotros los jueces y juzgarlo, ¿no? Eso hace de que el adolescente pues no quiera ir, ¿no? Y esperar que sus padres le autoricen. Alteraciones del ciclo bifásico está dentro de los contenidos temáticos. Lo único manifestarle bien concreto, ¿no? ¿Qué alteración del ciclo bifásico estamos hablando a nivel de los ovarios? Es cuando no se produce esa segunda fase, es decir, que para que se produzca la segunda fase se necesita que haya ovulación. Entonces, cuando no hay ovulación, entonces hablamos de ciclos monofásicos, donde solamente va a haber una etapa, la etapa proliferativa. También han debido escuchar el engrosamiento del endometrio, ¿no? La hiperplasia del endometrio tiene mucho que ver con el eje gonadal. La alteración que existe a nivel de los ovarios, la alteración que existe a nivel del hipotálamo, del hipófisis, pero sobre todo es a nivel del ovario, y eso se manifiesta ¿dónde? En el endometrio, es decir, en las estructuras del útero. Y estas pacientes que tienen hiperplasia del endometrio se manifiestan con mayor frecuencia con hemorragias, tienen metrorragias. Y ese tema también lo van a tocar
cuando se hable sobre sangrado uterino anormal en otra clase. Y esto es la serotonina que hacía referencia, ¿no es cierto? Se sintetiza a partir del triptófano, regula procesos físicos, mentales, el apetito, la ansiedad. Está controlado por la hormona. Regula el comportamiento sexual, la conducta, la personalidad. Entonces, cuando hay esta deficiencia de esta hormona, es donde se mortifica, sufre, etcétera. Sobre todo las mujeres adolescentes y jóvenes. ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos a la siguiente clase.